Buenas noches. Ante todo prometo hacer esfuerzos ímprobos por diferenciarme de Horacio González, pero voy a fracasar estrepitosamente. Quiero sí empezar por agradecer la invitación, que para mí es muy importante, a presentar este libro. No es la primera vez que me invitan a presentar este libro. Lo tendría que haber presentado hace unas semanas, en realidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, pero estaba en otra pelea, porque como ustedes saben, algunos hemos pasado de las luchas del tercer mundo a las de la tercera edad. Bueno, acá podemos ser realmente revolucionarios. sí, absolutamente. Pero en serio digo que estoy agradecido en términos personales, porque estos escritos de Mircea de Peña son sin ninguna duda una parte muy entrañable de la historia de mi juventud, así como de la de Horacio, que decía él recién. Y además porque en términos generales considero, me voy a permitir decir el más común de los lugares, un verdadero acontecimiento editorial, desde luego, pero también un acontecimiento cultural, me animaría a decir que teórico y hasta filosófico, y por supuesto un fuerte acontecimiento político. Yo no lo conocí personalmente a Milcíades, pero de todas maneras él formó parte de mi vida insisto, en un momento muy importante, cuando yo era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, y no puedo dejar de mencionar y recordar aquí públicamente, con toda la posibilidad de que ese recuerdo sea encubridor, como diría un psicoanalista, de vaya a saber qué otras cosas, pero de todas maneras ha permanecido. Recordar, digo, el agradecimiento con el que yo recibí en los años 60, a través de esos debates en la revista Fichas, la oportunidad de otra manera de pensar lo que a mí se me hacía en ese momento, ¿no es cierto?, de juventud, otra manera de pensar la historia argentina, una manera muy por fuera de los binarismos esquemáticos, diríamos hoy, tanto de la versión mitrista, liberal, como de las versiones de la mayor parte de las versiones revisionistas que circulaban en aquellos momentos. Y que daba cuenta esta recepción que uno hacía de los textos de Milcíades Peña, daban cuenta en este sentido de un malestar, de ese malestar de no estar nunca conformes con esas formas de pensar la historia argentina, ni siquiera con lo que dio llamarse después el revisionismo de izquierda, que si bien conscientemente sentía uno, alteraba los contenidos valorativos de la historia liberal, mitrista, tradicional, oficial. No me gusta mucho usar este término, porque me parece que habría que hacer una discusión sobre qué buena parte y cuál parte de la historiografía llamada revisionista también formó parte de eso que se suele llamar la historia oficial. Pero bueno, es una discusión más compleja que podemos hacer. Digo que no parecía que su lógica teórica fuera tan diferente a la de la historia mitrista. No hablo de los contenidos, no hablo de las recusaciones ni de las críticas, muchas veces, o casi siempre diría yo, compartidas con la historia revisionista, sino
la manera en cómo nos daba la impresión de que terminaba, no os digo a los que pensaban como yo, por supuesto, a uno le daba la impresión de que terminaba resolviéndose en una especie, también ella, en una especie de hegelianismo de los héroes o del estado ético colocado por encima de las luchas de clases, de las luchas de facciones, etc. Había algunas excepciones parciales muy valorables, incluso aunque uno no siempre estuviera de acuerdo con ellas, muy valorables desde el punto de vista de la escritura y del disfrute de lectura que suponían. No voy a hacer nada original al citar los mismos nombres que se han citado acá, como el de Puigros o ciertamente muy sobre todo el del Colorado Ramos. Pero uno sentía que aún ellos no terminaban de patear el tablero, por así decir, de la manera en que uno le hubiera gustado, que permanecían un poco encerrados en una suerte de batalla cultural, como se dice ahora, que no terminaba de subvertir radicalmente el esquema habitual, de las diferentes vertientes de la historia oficial. Ni hablar del así autodenominado marxismo del Partido Comunista de la época, y de todas las épocas, diría yo, en Argentina por lo menos, que era una suerte también de mitrismo apenas veteadito de rojo pálido, con esa obsesión por un etapismo tedioso y al mismo tiempo toda una serie de ilusiones retroactivas, ¿no?, que no practicaban lo que sí practicaban muy bien Milcíades Peña, que era esta teoría del desarrollo desigual y combinado, ¿no es cierto?, que por supuesto él había tomado de Trotsky, pero quizá que puede ubicarse perfectamente en el Marx del 18 Brumario y textos semejantes. Digo, ese Partido Comunista que no practicaba esto, o esta idea benjaminiana de recuperar, ¿no es cierto?, los hechos históricos tal como relampaguean hoy en el instante de peligro, sino llena de estas ilusiones retroactivas que hacían, por ejemplo, de Rosas una especie de Mussolini o de Franco avant la letra de mediados del siglo XIX. Entonces, frente a eso que la irresponsabilidad juvenil nos hacía vivir como una especie de páramo intelectual, lo de Peña representaba la famosa bocanada de aire fresco, ¿no?, que algunos por lo menos sentíamos que estábamos necesitando. No ciertamente porque no hubiera antecedentes, efectivamente estaba Liborio Justo, o sí, con todas sus vericuetos, o estaba Luis Franco, más todavía, por lo menos para algunos de nosotros. Pero Peña se nos aparecía infinitamente más consistente, más riguroso, en todos estos sentidos que han dicho acá ambos Horacios, y al mismo tiempo sin perder un ápice, sin ceder un centímetro de su plataforma de contestación política, ideológica, enormemente jugada, de ese espíritu militante que se mencionó acá. Digo, un rigor académico intelectual enorme, que sin embargo partía de la base, y eso él se las arreglaba para que hiciera su investigación todavía más rigurosa, partía de la base de ese compromiso un poco solitario, un solitario compromiso sartreano, ya que Horacio mencionó el existencialismo francés, ¿verdad?, que terminó siendo solitario, porque efectivamente
se peleó a raíz de lo del entrismo, por ejemplo, con Nahuel Moreno. Él no estaba de acuerdo con esa política. Claro, yo no era historiador, ni pretendo serlo hoy. No sería en absoluto capaz de discutir los detalles específicos historiográficos de la obra de Peña, pero mi interés, todavía juvenil, pero ya desarrollado en esa época por cosas como la filosofía política, la literatura, la teoría crítica, lo que después se llamaría teoría crítica de la cultura, encontraba en estos escritos de Peña tampoco me gusta mucho la palabra, pero algo así como un marco desde el cual pensar la historia argentina, por supuesto, en primer lugar, la historia argentina, pero junto con la historia en general, y sobre todo junto con una sensibilidad enormemente atractiva que uno percibía en Peña hacia las corrientes más subterráneas, más oscuras, menos transitadas, lo dijo Horacio también recién, más contradictorias incluso de la historia, ¿no? Una sensibilidad que es proveniente sin duda de un marxismo de cuño inequívocamente trotskista, abierto, complejo, multiplicador de ideas, pero que no se puede reducir a su marxismo o a su trotskismo, aunque en Peña sería impensable en su estilo particular, quiere decir, en su manera particular de encarar la cuestión sería impensable sin ese marxismo o ese trotskismo, pero al mismo tiempo, sin dejar de estar fuertemente anclado él, lo desbordaba hacia, queriéndolo o no, conscientemente o no, lo desbordaba hacia estas cosas, la filosofía, la literatura, la crítica de la cultura. Esa sensibilidad estaba, uno sentía que estaba marcada sobre todo por dos palabras, que se mencionaron acá, por dos palabras, por dos significantes, por dos conceptos que recurren todo el tiempo en la obra de Peña, tanto como en muchos comentarios e interpretaciones que de ella se han hecho, que son la palabra mito y la palabra tragedia. Curiosa referencia griega para alguien, ¿no es cierto?, que se propone una suerte de reinterpretación de la historia argentina, pero que viene muy al caso para entender, digamos, desde qué plataforma nuevamente Peña está pensando esa historia argentina. Horacio mencionó que desde la primera página de la historia del pueblo argentino se nos enuncia y se nos anuncia que de lo que se trata es de desarticular ciertos mitos insistentes de la historia, de la historiografía y de las interpretaciones de la historia argentina que suceden tanto, por supuesto, en la historiografía liberal mitrista como en la revisionista de derecha o izquierda y también en las marxistas o paramarxistas del Partido Comunista por un lado o de la izquierda nacional y en particular a Abelardo Ramos por el otro. Ante todo, para tomar la cuestión más general de estos mitos de lo que habla Peña, el mito por el cual se pelea así de manera virulenta con Puigros, con toda esta finísima ironía que recién señalaba Horacio, el mito de el colonialismo feudal de España. Cuando
Milciades sostenía que desde el principio mismo los objetivos, más allá de las intenciones conscientes, los objetivos fueron plenamente capitalistas. Los objetivos y los efectos materiales de esa colonización que armó todo un continente o un subcontinente, por supuesto a nuestro país, en relación al mercado mundial, fueron para Peña desde el principio claramente capitalistas. Por supuesto se trataba del capitalismo que podía generarse a partir de la colonización española con sus características peculiares. Y aquí hay una hipótesis absolutamente extraordinaria, de una audacia que yo no he leído, por lo menos en su enunciado, de esa manera en ningún otro, que es yo digo una hipótesis para ser suave, por supuesto que en Milciades es la afirmación taxativa de que España era un país dependiente y semicolonial. ¿Por qué? Era un país que no había logrado desarrollar, él mismo no tenía una burguesía nacional, no había logrado desarrollar en la misma medida, por supuesto, y en el contexto correspondiente de época, con todas las limitaciones y peculiaridades que corresponden, no había logrado desarrollar, impulsar un desarrollo capitalista autónomo, sino que era una suerte de correa de transmisión, ¿no es cierto?, para las naciones, las sociedades, las potencias, también ellas coloniales, como Inglaterra, por ejemplo, o la propia Francia, o Holanda, que sí habían logrado en mayor medida ya ese desarrollo. Y que entonces, por supuesto, no podía, si nuestra potencia colonial no tenía ella misma una burguesía nacional que exportar, vamos a hablar rápido, mal podía haberla tenido sus colonias, y en este caso particular el Río de la Plata. Y se le aparece a Peña como una suerte de mito fundante que en cierto modo, tengo que simplificar por falta de tiempo, se constituye en el mito de origen de muchas de las historiografías posteriores de muy diferentes contenidos y posiciones ideológicas, políticas o lo que fuera, fueran de derecha o de izquierda, fueran para celebrarlo o para deplorarlo, pero que en la visión de Peña todas ellas se empeñaron en la construcción mítica de una clase burguesa nacional a imagen y semejanza de las europeas, solo que de acá, en una situación de incorregible, insuperable dependencia con el capitalismo, sobre todo inglés, que había impedido desde el principio, y Peña no es tímido al decir esto, lo había impedido desde antes de 1810, le había impedido ya, digamos, al virreinato del Río de la Plata, y hasta el día de hoy de Peña son los años 60, pero yo digo, hasta el día de hoy, la conformación de esa clase nacional autónoma. Y en la visión de Peña, entonces, esta constatación de un intento necesariamente fallido de construcción mítica inicial es para él la fuente de los otros mitos, también los del revisionismo, en la visión de Peña, en sus distintas versiones. No puedo más que enumerarlos rápidamente, ahí está desmontado, analizado críticamente por Peña el mito del nacionalista federal Rosas, cuando, según su concepción, fue posiblemente el más unitario de todos nuestros gobernantes. El mito correlativo, que desde Peña, con una enorme profundidad de detalle, analiza largamente
de que Caseros haya sido un punto de inflexión decisivo que vino a interrumpir un proyecto nacional, antiimperialista, popular, etc. Algo que para él no podía ser cierto, no hubo para él ninguna discontinuidad, sí, por supuesto, cambios superestructurales de todo tipo y bien importantes, pero, digamos, en la base misma del desarrollo ninguna discontinuidad marcada por Caseros. Para él no podía haberla, no existían las condiciones materiales para que eso se produjera, no existían ni siquiera, y especialmente, acá se ha proyectado un párrafo que condensa estupendamente esta idea, en los mucho más simpáticos caudillismos del interior, que estaban absolutamente condenados a la desaparición en sus modos de producción limitadísimos. Para Peña, todos estos sectores, cada uno a su manera, cada uno con sus propios problemas particulares, con sus propios subintereses de clase, pero para él todos estos sectores representaban en el fondo los mismos intereses, con los tironeos que efectivamente, como acá señaló Horacio, Peña ya en este momento de la historia argentina no menosprecia en absoluto, porque son tironeos que causaron mucha tragedia en la historia argentina, pero que él tiene al mismo tiempo el coraje intelectual, llamémoslo así, de no dejarse fascinar, de no dejarse que le gane la identificación sentimental, digamos, con esa tragedia, y analizarla realmente hasta sus últimas consecuencias. Bueno, y así sucesivamente el mito del nacionalismo popular irigoyenista, el mito que es para él también de la revolución nacional peronista, del desarrollismo nacional frondicista, donde la palabra nacional aparece acá muy marcada siempre, porque es para él esto fundado en la eternamente fallida construcción mítica de una burguesía nacional auténtica, autónoma, con la cual buscar alianzas para las clases medias, para la clase obrera, para lo que fuera. De lo que se trata es de juzgar críticamente el supuesto nacionalismo de alguna fracción de las clases dominantes, cuando en nuestra condición de dependencia estructural desde el principio, para Peña, solamente las clases dominadas pueden objetivamente ser auténticamente nacionales y antiimperialistas. Claro, alguien podría preguntar, bueno, ¿y quién era Milcea de Peña para creerse que estaba fuera de toda posibilidad de hacer él mismo una construcción mítica? ¿No? ¿Quién era este jovencísimo Lévi-Strauss vernáculo, ¿no es cierto?, que venía a pretender desmontar las estructuras más inconscientes del pensamiento mítico argentino?